Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a nuestra entrevista acostumbrada de los jueves de Foro Jurídico. Ahora tenemos un tema verdaderamente de vanguardia, un tema que está en el centro de la agenda nacional y tenemos pues a una invitada de lujo, una joven, talentosa y guapa abogada, a Gabriela Cosío Patiño, quien a pesar de su juventud es hiperespecialista en estos temas. Ya lo verán ustedes sobre la marcha en la entrevista. Y bueno, pues poco a poco se nos van conectando los amigos, las amigas, los abogados, las abogadas que normalmente nos acompañan en estas transmisiones de los jueves en la tarde, cosa que les agradezco y les aprecio mucho su confianza. Tenemos ya prácticamente 11 meses desde que empezó la pandemia, pues haciendo estas transmisiones y afortunadamente hemos podido contar con pues, el apoyo y el agrado de todos ustedes, de muchos de ustedes a nuestros programas. Seguramente por la calidad de nuestros entrevistados, por su expertise, como el caso de hoy de Gabriela Cosío Patiño, quien nos va a platicar sobre la iniciativa preferente en materia de energía eléctrica que hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados y nos va a platicar sobre los antecedentes, cuál es la ruta crítica que ha seguido este polémico tema de la energía eléctrica en nuestro país y desde luego, pues, ¿qué acaba de suceder la semana pasada con una resolución trascendente de nuestro máximo tribunal y cómo se está viendo esta iniciativa que se está discutiendo ahorita en el Congreso de la Unión y que ella nos comente si la ve como un avance, como lo está considerando el gobierno de la República, o si, como se ha dicho por muchos analistas, representa una contrarreforma. Gabriela es abogada, licenciada en Derecho por el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, tiene un máster en Transacciones Internacionales de la Universidad de Nebrija de Madrid, España, y es asociada senior de la firma jurídica del grupo Garrigues, que tiene su central en España y que tiene oficinas en México y en los países más importantes de Latinoamérica. Pues bienvenida, Gabriela, muchas gracias por acompañarnos y que nos platique sobre este pues polémico tema que está ahorita en el centro del debate en la Cámara de Diputados y que también pues está en el centro del debate de los inversionistas, de los financieros, de especialistas de la Unión Europea, de Canadá, en fin, de tantas gentes que ven en esta iniciativa preferente también pues un prematuro, un amanecer en la aprobación del TEMEC, de este Tratado de Comercio Bilateral con Canadá y Estados Unidos, apenas recién firmado, y que parece que esta es la primera amenaza sobre él. Pues gracias, Gabriela, por acompañarnos esta noche, y de manera especial agradezco a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Ya llegamos a poco más de 70, esperamos que siga la audiencia y también agradecemos que nos están siguiendo Facebook Live. Espérate, Gabriel, una pequeña introducción antes de que empecemos con las preguntas también de nuestro auditorio, que poco a poco se sigue conectando, ha generado mucho interés este tema, pues que está en el centro del debate político técnico del país. Claro, pues muchas gracias, Elías, por la invitación y muchas gracias a todos los que están ahora conectados, que nos van a regalar unos minutos para platicar de este tema tan de moda y tan importante, ¿no? en estos días en nuestro país. Y creo que para hacer una introducción y más o menos ponernos en contexto de lo que vamos a platicar en esta hora, pues es importante pues dejar muy claro que este tema de la iniciativa preferente pues no puede verse como un evento aislado, ¿no? Fue irónicamente como las centrales en el sistema eléctrico nacional, pues todo está interconectado
y esta iniciativa preferente pues viene en cadena con muchos eventos que iniciaron 20, que nos cayeron pues de sorpresa, ¿no? A los asesores y bueno, a las empresas del sector. Y bueno, esto inició, no sé si algunos lo recuerden, pero inició con el acuerdo SENACE, que curiosamente estaba motivado por la pandemia, ¿no? Por la reducción en la demanda que surgió a raíz de la pandemia, y con base en esto, SENACE emite un acuerdo con un anexo único que es meramente técnico, pero que básicamente le permitía al SENACE establecer cierta prelación en la interconexión y eh, eh, frenar las pruebas preparativas y las pruebas para la interconexión de las centrales de energías intermitentes bajo el argumento de que esto podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque creo que es importante dejar claro por qué se refieren a estas centrales, que son principalmente eólicas y fotovoltaicas, como las centrales intermitentes, que desde donde lo está viendo el CEN y CENER, pues pueden poner en peligro o en riesgo la confiabilidad del sistema. Y básicamente... Déjame hacer una breve reflexión, Claro. si me lo permites, Gabriela, para comentar con nuestro auditorio que precisamente cuando se publicó este acuerdo, que es el que ha dado pauta a toda esta polémica, en Foro Jurídico le dimos seguimiento a este tema y justamente en portada y en nuestro artículo central, pues pusimos una serie de entrevistas de cómo el gobierno estaba apostando por energías caras y sucias contra las energías derivadas pues, de la energía solar y de la energía eólica, que son además parte de los convenios o de los tratados internacionales de lo que México es parte, en el contexto más amplio de lo que es el cambio climático, como todos los gobiernos progresistas democráticos vienen apostando por las energías limpias, que son más baratas, que son más, que generan más salud. De repente nuestro gobierno de la Cuarta Transformación genera este acuerdo que lo que trae de inmediato pues es una reacción de asombro y de rechazo por parte de la Unión Europea, de Canadá y de otros países que tienen grandes inversiones, de España fundamentalmente, que tú tienes mucho expertise en este tema. Quizás se me olvidó también comentar que la firma de la que tú eres asociada senior, Garrigues, pues tiene como central foco de negocios el patrocinar proyectos precisamente de energías, de energías renovables, de procedimientos de licitación pública, de arbitraje comercial, internacional, en fin, y que por eso están ustedes en el centro de esta problemática. Y bueno, la semana pasada, después de que la COFESE, un órgano regulador de la materia, interpone una controversia constitucional en la Corte y que la Suprema Corte decide la semana pasada declarar pues inconstitucional mucha de la gran parte de este, de este acuerdo, pues de la mano ya venía una iniciativa preferente del titular del Ejecutivo Federal para insistir en el tema, no obstante que la Corte ya declaró que es un tema de inconstitucionalidad, que ahorita nos platicarás por qué, lo dijo así la Corte, pues insisten en este mismo tema, en que ya se suba a la ley de la energía eléctrica estos mismos criterios de apostar por la centralización, quizá por el monopolio nuevamente, que es lo que los tratados internacionales pues limitan, y estamos en esta polémica, ¿no? La Corte, por un lado, ya dijo que son inconstitucionales, que va contra la competitividad, en fin, y el gobierno sigue adelante tratando de darle la vuelta jurídicamente con una reforma legal. Entonces, un poco el contexto para nuestro auditorio y para que tú
si quieres, después de terminar con tu reflexión en la que estabas, nos platiques de esta resolución de la Corte de la semana pasada para entrar ya en la iniciativa preferente y nos diga pues cuál es tu criterio, ¿no? Sí, justo, y creo que, cerrando rápidamente el punto, únicamente es, CENACE y CENER ven a las centrales de energía eólica y fotovoltaica como centrales intermitentes, que lo son, y que por tanto ponen en riesgo la confiabilidad del sistema. Y esto es básicamente, pues, una eólica o un parque eólico pues no funciona o no genera la misma cantidad de energía todo el tiempo, sino que requiere de viento y pues esto hace que sea intermitente, ¿no? A diferencia de otras centrales que son de generación convencional o tradicional, que sí pueden tener una generación de energía fija, ¿no? y programada. Eh, con esto, digo, y creo que era un poco lo que comentabas, Elías, se emite también, días después de que se emite el acuerdo de SENACE, se emite la nueva política de CENER, que se basa básicamente en la confiabilidad del sistema, ¿no? Y esta política es la misma que la Corte ahora declaró, o que declaró que ciertas porciones de esta política o ciertas disposiciones de esta política no eran válidas y por ser inconstitucionales, ¿no? Y atentar contra el principio de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio al sistema eléctrico nacional. Este acuerdo de CENER básicamente lo que establecía, y aquí lo va a dividir en dos bloques para establecer o para dejar muy claro qué fue lo que la Corte determinó que era inválido y qué fue lo que la Corte dijo, bueno, estas disposiciones pueden sobrevivir, ¿no? Las disposiciones que la Corte determinó que podían continuar vigentes porque no contravenían los principios constitucionales son aquellas que se refieren a servicios conexos adicionales que se establecieron y que las centrales de generación intermitente, que son las eólicas y las fotovoltaicas, tienen que cubrir. Estos servicios conexos, digo, para no entrar en cosas muy técnicas, son una serie de productos asociados que se requiere eh, cubrir dentro del sistema eléctrico nacional y que básicamente lo hace CFE, y tienen un costo. Esos servicios generalmente los cubrían los usuarios, no generalmente, los cubrían los usuarios, y ahora lo que cambia es que estos nuevos servicios, que me parece son 6 servicios adicionales, los tienen que cubrir las centrales eólicas y fotovoltaicas. Esto lo que hace es encarecer al final la energía que generan estas centrales, pero pues no de tal forma que ya no sea competitiva. Al final, la verdad es que la energía producida por las centrales eólicas y fotovoltaicas tiene un precio muy competitivo frente a aquella energía que producen centrales convencionales como las de CFE, que tiene un costo mucho más alto. Con esa porción de la política CENER o de la política de confiabilidad fue declarada como válida porque pues tenía un motivo no discriminatorio o no indebidamente discriminatorio, y es, pues sí, las centrales intermitentes generan más desestabilidad en el sistema y por tanto, pues deben pagar estos servicios adicionales que va a prestar CFE. Lo que fue declarado inconstitucional e inválido y que por tanto no subsiste con efectos generales son aquellas disposiciones que se refieren a requisitos adicionales que tienen que cumplir las centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas para interconectarse al CEN o para ser despachadas. Esos dos criterios sí fueron considerados como indebidamente discriminatorios y que alteraban la libre competencia y por tanto fueron declarados inválidos por la Corte. O sea, lo que la Corte dice es no puedes establecer barreras a estas centrales para que se interconecten al sistema eléctrico nacional o para que sean despachadas, o sea, para que reciban requerimientos de generación de energía, solo porque son centrales eólicas y fotovoltaicas. Al final, tenemos que recordar que el SENACE lo que tiene que hacer es asegurarse de que se interconecten los proyectos de una forma confiable. Entonces, el mismo SENACE no puede ser quien te diga no te puedes interconectar porque no es confiable. Al final, lo que el SENACE tendría que hacer, y que es lo que se hace actualmente, es te puedes conectar siempre que se cumplan con esta serie de requerimientos y se realicen estas obras de infraestructura adicionales.
que son pagadas por los privados, ¿no? Entonces son obras de infraestructura que son obras de refuerzo o obras de interconexión necesarias para que el proyecto se incorpore al sistema eléctrico nacional de una forma confiable. Pero entonces el SENACE no puede negar la interconexión, sino que tiene que decir, se pueden interconectar siempre que se cumplan con los requerimientos que se establezcan, ¿no? Entonces, eso fue lo que la Corte al final razonó y decidió que esas disposiciones eran inválidas. Por lo tanto, prevalecen las políticas anteriores de CENER y prevalece el sistema pues, que se ha manejado hasta ahora, ¿no? Las reglas del mercado al final no han cambiado. Esto es hasta que pues, se defina qué va a pasar con la iniciativa preferente presentada por el presidente, que en ciertos puntos se refiere a los criterios que se contenían en la política CENER. Entonces, sí, de cierta manera, la resolución de la Corte pues diluye un poco esta iniciativa preferente presentada por el presidente, porque al final SENACE y la CRE no van a poder recargarse en esa política o en esas políticas declaradas inválidas para negar, uno, la interconexión al sistema eléctrico nacional, a las centrales eléctricas, eólicas o fotovoltaicas, o para darle prevalencia en el despacho a centrales que no sean eólicas y fotovoltaicas. Entonces, en esos dos puntos, pues sí, va a quedar un poco diluida la iniciativa preferente. No del todo, porque todavía contempla en rango de ley que SENACE tiene que dar cierta preferencia a las centrales legadas, y centrales legadas y centrales legadas externas, y que se tienen que privilegiar contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, que es una nueva figura que se incorpora en esta iniciativa. Oye, Gabriela, desde un punto de vista práctico, y bueno, con lo que hemos visto en las críticas que hay por los especialistas, por los columnistas, quizás son dos puntos en los que se ha tratado de centralizar esta polémica. Primero y lo comprobamos de alguna manera, hasta inclusive en los domicilios, que la energía proveniente de la energía solar y del viento, pues la eólica, pues son más baratas, además de que son más limpias, la segunda, ¿no? Y por otro lado, lo que han dicho, por ejemplo, los representantes de las centrales de empresarios que han visto afectados también, una unión de gobernadores, también de 15 gobernadores que se han manifestado en contra de este cambio en la política energética, porque ya tienen grandes inversiones extranjeras de España, de Canadá, en sus estados, y ya han sido frenadas las que estaban en proyecto. Y entonces lo que se pretende es, más allá de lo económico, que también nuevamente se dé prioridad a los combustibles fósiles por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, y entonces tengamos energía cara y energía contaminante, energía sucia, ¿no? ¿Qué hay de real en esto, en la iniciativa de energía eléctrica, esta iniciativa preferente que manda el presidente de la República? ¿Sí es real que hacia eso nos va a conducir una vez aprobada? Sí, bueno, al final lo que plantea justo la iniciativa preferente, y esto está en la exposición de motivos, es cambiar el orden de prelación en el despacho. Actualmente, como tú mencionas, pues actualmente era un despacho por mérito económico, y el CEN se rige por eficiencia, calidad, continuidad, confiabilidad, sustentabilidad y seguridad. Entonces, estos principios se tienen que cumplir y el SENA se los tienes que respetar a la hora de decidir a quién despachar la generación de energía, ¿no? Y por esto es que las primeras centrales que eran despachadas eran las centrales eólicas y fotovoltaicas, porque son las centrales que generan electricidad más barata y que aparte pues son más eficientes y que aparte pues nos ayuda a cumplir las metas de cambio climático, contra el cambio climático que estableció México a nivel internacional. El
el tema que plantea ahora esta iniciativa preferente es desviarse de cómo funcionan las reglas del mercado actualmente y poner por encima de todos los principios del CEN la confiabilidad, para entonces darle prioridad en el despacho a las centrales de CFE. No se dice tan claro en la iniciativa preferente que se va a dar preferencia a las centrales de CFE, pero bueno, se dice que se va a dar preferencia a las centrales legadas, que son pues en su mayoría de CFE, y que se va a dar preferencia a las centrales o a aquellos que tengan contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, que son básicamente las centrales que tienen generación convencional, ¿no? que utilizan combustibles fósiles, que son más contaminantes, que son más caras, pero pues al final esto va a pasar a un segundo término y de cualquier forma se les tiene que dar preferencia antes de mandar la demanda energética a las centrales eólicas y fotovoltaicas, que son más baratas y más limpias, ¿no? Que al final esto es en perjuicio pues de todos los mexicanos, que vamos a ver reflejado el sobrecosto ya sea en nuestro recibo de luz o en nuestros impuestos, ¿no? Ahí es, al final, el gasto entraría ya sea por presupuesto, que es a través del pago de nuestros impuestos, o pues por el pago directo de electricidad más cara. ¿Por qué razón entonces los voceros o los que defienden la iniciativa argumentan que se les estaba dando más beneficios a los inversionistas privados y que nos tendría que salir más cara la compra de la energía, y que esta iniciativa preferente, esta reforma a la ley eléctrica, la ley de energía eléctrica, va a generar baja en costos? Parece que hay un contrasentido ahí, por lo que tú comentas, ¿no? Entonces, ¿es una falsedad o qué sucede? Yo, por ejemplo, le digo como un tema así casero. Yo hace algunos años me fui porque pagaba unos recibos altísimos de luz en mi casa. Me contraté con una compañía privada, las celdas estas de energía solar, y de 3 años para acá, en lugar de estar pagando 5 o 6 mil pesos mensuales de energía, pues pago 4, 500, 600 pesos mensuales, ¿no? Tuve una reducción dramática. Entonces, ¿por qué argumentan que va a bajar si se aprueba la ley y esta reforma? Al final, los argumentos o los motivos que utilizan, incluso dentro de la misma exposición de motivos de la iniciativa de reforma, pues no parecen muy lógicos. No vamos a entrar a decir si son falaces o no, pero no parecen de entrada muy lógicos. Al final, el beneficio que nosotros como consumidores recibimos es, mientras más competitivo sea el mercado, pues va a haber un precio más bajo de la electricidad, ¿no? Al final, lo que sí puede ocurrir es que en lugar de que veamos reflejado un incremento en el precio en nuestro recibo de luz, pues va a ser a través del presupuesto y va a ser a través del pago de impuestos y de la distribución de nuestros impuestos, en gran parte a cubrir el déficit que hay en CFE. Porque la realidad es que CFE actualmente, pues, y en la misma exposición de motivos se establece, no estamos descubriendo el hilo negro aquí, ¿no? Pero la CFE está endeudada y está en condiciones que no le permiten cubrir la demanda energética de México, aunque quisiera, ¿no? Al final, probablemente podría cubrirse la demanda energética si se terminan los ciclos combinados de CFE, pero para eso se requeriría una inversión impresionante que pues difícilmente sin la iniciativa privada se podría cubrir. Entonces, no, lo que establecen los que sostienen la postura en defensa de esta iniciativa, pues creo que no es del todo acertado. Al final se entienden los motivos y los motivos principalmente son fortalecer a CFE, es fortalecer a la empresa que en teoría es la más fuerte de México, pero bueno, habría que ver si estos motivos son suficientes para echar para atrás pues nuestras metas de medio ambiente y nuestro, pues
nuestro beneficio al final económico, ¿no? En México, de los Ahora, consumidores. por otro lado, pues si bien no se incrementa su ganancia, tampoco se debilita bajo ningún punto de vista. Además entiendo, no sé, tú eres la especialista, que de acuerdo con digamos, las metas del 2020 de Naciones Unidas, los países, obviamente como México, deberíamos de tener para llegar a estas metas del 2020 en materia energética, a tener cuando menos el 35% de nuestra capacidad de energía eléctrica a través de estas fuentes renovables, de estas fuentes limpias, que en México no tenemos, no llegamos creo que al 25 o 27, y que esto es un freno porque no se está dejando llegar más inversión, independientemente de que para que el país salga de la crisis económica necesitamos inversión extranjera y que aquí hay una inversión extranjera importante, pues se han perdido creo que posibles 70,000 empleos que estaban previstos para las plantas que se iban a abrir en este año. En fin, parecería que hay un contrasentido. Y de la mano de esta pregunta, te preguntaría, bueno, ¿qué pasa con el TECMEC? En realidad, ¿estamos en contra del TECMEC con estas políticas o no tiene nada que ver con nuestros compromisos con el TECMEC? Sí, bueno, los compromisos con el tratado, pues sí puede que México esté en directo incumplimiento del mismo si se fortalece a CFE, que es una empresa estatal, de la manera en la que se está haciendo. Digo, esto se tendría que analizar a detalle, pero sí podría constituir un incumplimiento del TEMEC y en su caso, pues Canadá y Estados Unidos podrían denunciarlo. Y el tema que señalas de las metas medioambientales a las que México se comprometió también es muy importante porque en esta iniciativa de reforma preferente se está intentando pasar un punto que a lo mejor no se ha tocado tanto, pero es el tema de los CELS, ¿no? El tema de los certificados de energía limpia, que muchos de legisladores no conocían qué significaba, pero bueno, los certificados de energía limpia tienen o se establecieron precisamente para lograr estas metas, ¿no? Para lograr instalar capacidad de generación de energía limpia suficiente para cumplir estas metas progresivamente. Por eso mismo, los CELS no se entregaban a centrales de energía limpia, por ejemplo, hidroeléctricas, que hubieran entrado en operación con anterioridad al establecimiento de ese programa de CELS. Básicamente son centrales hidroeléctricas de CFE en su mayoría, las que no podrían generar CELS porque pues ya estaban instaladas antes de que se instaurar el programa. Lo que hace la reforma es se van a poder generar CELS, o lo que busca la reforma es que se puedan generar CELS aún por estas hidroeléctricas que ya estaban construidas y habían entrado en operación desde antes de que se estableciera el programa, y pues esto distorsiona completamente pues el fin del programa mismo, que es que se instale más infraestructura de generación de energía limpia. Y bueno, con esto, en términos prácticos, pues los CELS actualmente están a un precio muy, muy alto porque hay muy poca oferta y hay mucha demanda. Y con esto, pues básicamente el precio de los CELS caería por los suelos y, pues lo más importante, no se lograría el objetivo para el cual se concebió este programa de CELS, que es lograr reducir las emisiones al grado que tenemos que lograr reducir las emisiones, ¿no? Ahora, ¿tú cómo ves la posición ahora que tenemos respecto del nuevo gobierno de Estados Unidos en este tema? Porque bueno, el presidente Biden ha sido muy claro, así como frenó la construcción del muro que tanto alentó Donald Trump, también ha dicho el tema este que vuelven al Tratado de París, que es justamente estos temas de las energías limpias, de priorizar la defensa del medio ambiente, de retomar como punto central el tema del calentamiento global, que ahí viene de la mano con esto, ¿no? Entonces, ¿qué posición vislumbras que respecto a este tema tenga el gobierno de Estados Unidos? Aunque hemos visto que mucha gente aquí al interior del país pues ya se ha manifestado pidiéndole a los legisladores que tienen en sus manos ahorita la aprobación de esta iniciativa preferente,
que hagan un voto de conciencia y que no la aprueben pensando en la salud, en la economía y en todas estas coyunturas de la sociedad mexicana. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto, Sí, bueno, Gabriela? creo que el gobierno de Estados Unidos, pues en primer término va a buscar proteger la inversión de sus connacionales en México, ¿no? Que en tema eléctrico no es tanto. Probablemente si se empieza a tocar más el sector de hidrocarburos, pues aquí sí veríamos o esperaríamos ver una reacción del gobierno de Estados Unidos mucho más fuerte porque hay mucha más inversión en ese sector de empresas americanas. Y por otro lado, pues sí, Estados Unidos al final, eh, pues sí, o esperaríamos que tuviera una postura fuerte en cuanto a la construcción de metas medioambientales, porque si esto va adelante en los términos que iría adelante y si buscamos cubrir la demanda energética de nuestro país con energías sucias, pues nunca podríamos llegar a cumplir con las metas a las que nos comprometimos, ¿no? ¿Y cuál es tu pronóstico de lo que va a pasar en el Congreso de la Unión con esta iniciativa? ¿Crees que se vaya a fregar? Platicábamos pues que hoy hubo ya una sesión de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados y creo que ya se aprobó en algunas comisiones. En fin, ¿cuál es el proceso legislativo que va a seguir esta iniciativa y bajo tu perspectiva, qué crees que vaya a suceder en la Cámara de Diputados, después en el Senado y al final el destino de esta iniciativa? ¿Se aprobará, no se aprobará? En fin, ¿qué piensas? Y pues, digo, al final, como el carácter de la iniciativa es preferente, pues esperamos que sea resuelta, aprobada y votada en un plazo corto, que por las noticias que yo he visto, sí ya se ha aprobado en la Comisión de Presupuesto, que creo que había cierto debate, pero al final se aprobó y pues estaba esperando la resolución de la Comisión de Energía. En la Pero Cámara de parece Diputados. ser, en la Cámara de Diputados, correcto. Entonces parece ser que en la Cámara de Diputados puede que pase y pues será en un plazo rápido, digo, conforme a la ley, creo que tienen 30 días cada una de las cámaras para resolver esta cuestión, entonces sabremos lo que sea que pase, lo sabremos pronto, pero bueno, esperaríamos que justo que hicieran un voto a conciencia y que si pasa la iniciativa pase con ciertos matices, ¿no? Y bemoles, que puedan dar a los inversionistas pues cierta seguridad y pues sí, cierta seguridad de que esto no va a llegar a ser un tema en donde incluso se modifique la Constitución, ¿no? Y tú, o el grupo, el despacho al que perteneces, que tienen entre sus clientes inversionistas en estas áreas, ¿cómo perciben el sentimiento, la sensación de estas personas que normalmente tenían confianza en México y ahora, cómo ven ahora el panorama en este terreno energético y en otros terrenos? Sí, bueno, sin ser una postura de despacho, ni mucho menos digo a título personal, y creo que esto lo compartimos muchos de los abogados del sector, pues claramente esto genera una incertidumbre en los inversionistas y justo hoy vi un reportaje en donde hablaban de que, bueno, las empresas más importantes del sector y muchas a las que nosotros también representamos, eh, en lugar de estar pensando en el desarrollo de proyectos, que es donde deberían de estar destinando sus esfuerzos, pues están pensando en cómo defenderse de las normas, ¿no? Y incluso están incrementando sus áreas legales en lugar de sus áreas de desarrollo de proyecto, que al final, pues creo que lo que todos deberíamos buscar es que se desarrollaran más proyectos del tipo en el país, ¿no? Y que la reactivación económica que viene después de esta pandemia, que va a ser muy dura, pues esté acompañada también de estos proyectos y de estas inversiones, ¿no? Entonces, digo, de parte como abogados en el sector, creo que nuestro trabajo ahora es, dentro de la incertidumbre que hay, pues buscar dar cierta certidumbre de que por lo menos los balances en México o los contrapesos en México entre los poderes
están bien establecidos, ¿no? Y esto se ha demostrado con la resolución de la Corte y se va a continuar demostrando si nosotros seguimos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, proporcionar toda la seguridad posible. Hoy leía una nota, creo que en el periódico Reforma, en el Universal, de algunas opiniones de abogados mexicanos sobre este tema, precisamente en el marco de esta discusión y de la resolución que recién emitió la Corte sobre prácticamente el mismo tema, como tú ya lo explicaste, y coincidían los 5 entrevistados que viene una cascada de amparos y de recursos, porque de recursos legales, pues porque siguen considerando que es inconstitucional que se aprueban en los términos que están planteados los artículos de esta iniciativa. Y por otro lado, bueno, ya hemos escuchado algunas opiniones, inclusive hay una propuesta de firma de apoyo que algunos senadores de oposición, como tú bien decías, parece ser que va a haber más, un poquito más de batalla, de debate en el Senado. La senadora Kenia López del Partido Acción Nacional ya adelanta, pues que considera que son inconstitucionales estos artículos y que si se aprueba y no logran detenerla, pues ya están prácticamente empezando a hacer su campaña para promover una acción de inconstitucionalidad contra la eventual aprobación, ¿no? Entonces, ya prácticamente se están adelantando. ¿Tú qué piensas? ¿Va a haber una batalla legal? ¿Se va a estar ocupando el tiempo en lugar de buscar inversiones y proyectos productivos en estar peleando en tribunales nacionales e internacionales estos temas? Sí, pues al final creo que las empresas que tienen inversiones en el sector, pues ya empezaron sus batallas desde 2020, ¿no? Desde mayo de 2020, pero creo que lo que estamos viendo y lo que pensamos que sucederá por los proyectos que hemos revisado, pues es que la batalla va a continuar, ¿no? Y va a continuar en caso de que se pase la iniciativa en los términos que está establecida, pues sí, probablemente vamos a ver amparos en contra de la misma, ya sea como una ley heteroaplicativa o autoaplicativa y dependerá de la estrategia que se busque. Entendemos que el sector por lo menos se ha estado uniendo y ha estado aprendiendo muchas lecciones de los amparos que se presentaron en contra de Porteo Verde, de la política CENER y el acuerdo SENACE, y que por tanto pues esta batalla va a continuar con esos aprendizajes, ¿no? Y probablemente pues sí, como mencionas, o sea, ciertas disposiciones de la política CENER se declararon inconstitucionales. Entonces, por más que se modifique la LIE, que es lo que pretende la iniciativa, no van a dejar de ser inconstitucionales esas modificaciones. O sea, el tema es que esto podría llegar a una modificación de la Constitución, que es donde, pues es donde nosotros tendríamos que poner pues presión y buscar la manera de proteger los derechos medioambientales que tenemos, ¿no? Y la transición energética que el Estado nos tiene que garantizar, ¿no? Pero ahorita estamos en el tema legal, ¿no? Se trata de una reforma a la ley de energía eléctrica. Entonces, pues primero habría que ver cómo se da, en qué términos, cuáles son los recursos que se promueven y después seguramente si no tienen el éxito que espera el gobierno, pues sí, como tú bien señalas, habría que pensar en que vendrá una reforma constitucional, seguramente al artículo 25, en fin. Sí, sí, sí. Pero bueno, mientras tanto, yo creo que va a haber una repercusión o alguna crítica, como ya la hubo cuando se aprobó el acuerdo que recién se declaró inconstitucional por parte de la Unión Europea, del embajador de la Unión Europea aquí, del embajador de Canadá, en fin. Entonces, ¿con qué efectos ustedes o qué aplicaciones tendrá en el contexto internacional la eventual aprobación de esta ley antes de pensar en la reforma constitucional? Sí, que creo que aquí lo que será interesante ver es, ok, si se interponen los amparos, pues ver cuánto tarda en resolverse la situación, porque pues en otros países lo que hemos visto que sucede es que en lo que se resuelve y en lo que no, y en lo que se aplican estos criterios que son inconstitucionales, pues la inversión termina yéndose, ¿no? Porque al final
si la aplicación de esta iniciativa preferente implica un detrimento tal en la inversión de estas compañías, pues las compañías pueden irse o pueden utilizar la protección de los tratados internacionales, o los BITs, los APRIs en español, eh, y incluso establecer que hubo una expropiación indirecta de su inversión y buscar una indemnización acorde. Eso es lo que nosotros podemos ver en el contexto internacional, ¿no? Muchas empresas podrían recurrir al acuerdo de protección de inversión, protección recíproca de inversiones, ya sea con España, con Estados, bueno, en Estados Unidos es el TEMEC o el TELECAN, que todavía podría ser de aplicación, y con otros países en donde existan este tipo de tratados, y ver cuál sería la naturaleza del acto que sucedería, ¿no? En algunos casos podría tratarse de una expropiación indirecta porque se priva al inversionista de sus expectativas, de su inversión, a grado tal que se equipara a una expropiación. Y en ese caso lo que se buscaría a través del arbitraje de inversión es lograr una indemnización justa, ¿no? O sea, que el Estado mexicano pague lo correspondiente al inversionista por la expropiación indirecta de su inversión en México. Ahora, esto, en caso de aprobarse la ley y de que empiece a concretarse en la práctica, supongo yo que afectará un poco con el hilo de lo que tú estás comentando a las inversiones que estaban programadas. Había unos que ya tenían las plantas a la mitad construidas, en fin, y a las que estaban en proyecto de construirse, pues que ya se suspendieron, ¿no? Que por eso han estado oponiéndose a esta política, insisto, un grupo de 15 gobernadores de los diferentes partidos de oposición, que seguramente después de que pase el proceso electoral, pues, como se vaya a componer el cuadro de los gobernadores, porque habrá 15 gobernaturas que se van a elegir, pues volveremos a tener también la queja de los gobernadores de esta limitación a la inversión en sus estados, en Coahuila, en Nuevo León, en fin, en Jalisco, que son inversiones importantes, creo que también en Baja California. Pero la pregunta es, las que ya están operando no van a ser afectadas, se supone, ¿no? Tú como especialista en estos temas. Es que hay dos tipos de afectaciones, ¿no? Principalmente. La primera afectación es para aquellas que no están operando aún y que apenas se van a interconectar, pues van a tener probablemente obstáculos para la interconexión, porque pues se van a observar criterios distintos para las centrales eólicas y fotovoltaicas. Esto fue lo que la Corte justo acaba de declarar inconstitucional, entonces probablemente esto no suceda, esperemos que esto no suceda. Y la otra afectación, que es probablemente la más grave, es en el despacho. O sea, el SENACE, que es quien opera el sistema, en lugar de decirle a las centrales eólicas y fotovoltaicas que sean las primeras en entrar a cubrir la demanda energética, porque son las más baratas, se lo va a decir primero a las centrales de CFE. Y las centrales de CFE van a ser las primeras que suministren y o sí, que inyecten la generación al sistema, y las centrales eólicas y fotovoltaicas quedarían no al final de la fila, pero casi al final de la fila, o sea, un poco antes de los ciclos combinados de privados, ¿no? De la energía convencional de privados. Entonces, estas centrales, aún si ya están operando, se van a ver afectadas porque al final no van a ser despachadas conforme al mérito económico, que es lo que establecen las reglas de mercado, sino que van a ser despachadas casi al final, pues dentro de esta fila de despacho, de este orden de prelación que tiene que seguir el SENACE. Tendría que seguir el SENACE para el despacho. Y en este sentido también, pues la tarifa que va a imponer la CRE para el pago de los megas, pues va a ser una tarifa que ya no va a estar determinada conforme a los precios de mercado, ¿no? Porque ya hay una distorsión importante. Entonces, pues al final vamos a volver a como era antes, ¿no? Y es que la CFE determinaba el precio y la CFE pues era la que controlaba todo, y eso es lo que busca esta, esta iniciativa de reforma preferente, ¿no? O sea, se va a ir contra los principios de libre competencia y de competitividad que existe ahora, tutelado por la Constitución. Esa es la idea que está atrás de esta iniciativa Sí, preferente, ¿no? correcto.
de apretarles el cuello a las Sí, iniciativas. incluso lo que prevé. Sí, sí, sí. No, y lo que prevé la iniciativa es literal eliminar el wording que establece la LIE en ese sentido, o sea, eliminar que se tiene que hacer bajo libre competencia, ¿no? Al final se quita la mención al respecto. El tema es que constitucionalmente esto ya no es un monopolio del Estado, entonces sigue siendo inconstitucional. Ahí habría que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el plan? Si sí se prevé que se va a llevar hasta las últimas consecuencias esto y se va a llevar a una reforma constitucional que me parecería ya mucho más firme, pero esperemos no llegar a eso. Oye, Gabriela, déjame comentarte que tenemos aquí algunas preguntas de nuestro auditorio y saludos de varias personas que nos siguen desde Jalisco, desde Michoacán, desde Puebla, de Tlaxcala, desde Guerrero, desde el Estado de México, que son los que detecto aquí, a quienes les apreciamos que nos sigan en estas transmisiones de las entrevistas de los jueves de Foro Jurídico y les agradecemos que estén conectados hoy. Y una en particular, una pregunta señala que cuál va a ser, si es que se está contraviniendo el Tratado de Libre Comercio recién entrado en vigor, cuál va a ser el procedimiento, en qué momento que se apruebe la ley para que pues las otras partes que se sientan que se están cumpliendo con este contrato. Sería, creo que la primera experiencia en este nuevo tratado que nos costó tanto trabajo concretar y que tantos operadores de la cuarta T se involucraron, que de repente, bueno, parece ser que se va a dar pauta al primer litigio. ¿Cuál es el procedimiento y cómo, en qué momento pasaría este litigio internacional de incumplimiento del TEC-NEC? Y como tú bien lo mencionas, Elías, esto todo sería como la primera experiencia con este tema y probablemente es que se detonaría hasta que se apruebe la iniciativa, ¿no? Y entre en vigor la misma. Con base en eso, ahí tendríamos que analizar un poco más y a profundidad el mecanismo que establece el tratado, pero probablemente las partes que son Canadá y Estados Unidos podrían denunciar el tratado por un incumplimiento del Estado mexicano. El procedimiento específico, creo que ahí sí se los quedaría debiendo, pero podríamos platicarlo en otra ocasión y una vez que hagamos el análisis ya más detallado sobre ese tratado en específico. Ya cuando se presente el caso. Ahora, Sí, sí, sí. ya estamos pues en la recta final del programa y me gustaría preguntarte, aunque tácitamente lo has dejado expuesto, pero entrando a lo que es la pregunta que está en el fondo del tema de este programa, si esta iniciativa es un avance o una contrarreforma. ¿Cuál sería tu respuesta? Y aunque nos has dado muchas razones, que nos dieras las tres principales razones de por qué consideras que es un avance o que es una contrarreforma. Pues aquí independientemente de opiniones, creo que objetivamente lo que plantea el Ejecutivo en esta iniciativa de reforma, pues es básicamente volver al esquema anterior a la reforma energética de 2014. Entonces, en este sentido sí sería una contrarreforma por tres razones, ¿no? que ahora les comento. La primera es que, bueno, vuelve a establecer una preferencia a CFE, le vuelve a dar el control porque también se establece que CFE va a tener una injerencia y un rol mucho más activo dentro del sistema eléctrico nacional y se le debe dar preferencia a los proyectos estratégicos de CFE dentro del sistema eléctrico nacional. Y bueno, el tema del precio, pues otra vez la tarifa va a ser determinada a valores que no son de mercado. Y bueno, el despacho no va a ser por mérito económico, sino por una prelación artificial, no artificial, sino una prelación pues establecida de manera no competitiva o que no prevé la libre competencia por el Ejecutivo Federal y es para fortalecer CFE. Entonces, pues claramente se trata de una contrarreforma, ¿no? De ir
hacia un esquema mucho más parecido al anterior, que es antes de la reforma de 2014. ¿Tú verías alguna posibilidad de que en el momento que esta reforma se apruebe y sea impugnada nuevamente, llegue hasta la Corte, que ya acaba de emitir un criterio al respecto? ¿Verías alguna posibilidad de que no volvieran a sostener ese mismo criterio? ¿O estaríamos frente a una crónica anunciada de que se va a volver a declarar inconstitucional este tema en cuanto después de todo este proceso legislativo de entrada en vigor llegue nuevamente a nuestro máximo tribunal? Pues creo que cabe la posibilidad y dependerá mucho de cómo fundamenten y motiven lo que están planteando en la iniciativa, porque la verdad es que la exposición de motivos no concuerda del todo con la reforma que se está proponiendo, pero lo más lógico sería que se determinara de nuevo que es inconstitucional hasta en tanto no se modifique la Constitución, porque los mismos principios que se establecieron en la política CENER, que fueron determinados como inválidos, son la base de esta iniciativa de reforma preferente, por lo tanto, seguirían siendo inconstitucionales, ¿no? Prevén un monopolio al final de CFE que constitucionalmente no está permitido y pues y van en contra del principio fundamental del CEN, ¿no? Y que es conceder el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio al sistema. Ahora, hemos visto que a lo largo de lo poco que lleva este gobierno, se han ido cambiando los organismos que regulan ciertas áreas de la actividad económica mexicana. Inclusive en algunos de ellos pues ya se ha manifestado que hay que desaparecer a los organismos autónomos, ¿no? Pero hemos visto cómo se ha ido cambiando poco a poco a los titulares o a los comisionados de estos órganos para tener gente más afín al gobierno. ¿Tú crees que en este proceso tengamos algún intento o alguna posibilidad de que, por ejemplo, la COFESE, que fue la que metió la controversia o el recurso constitucional que hizo que la Corte la declarara inconstitucional el acuerdo, que vaya a haber una tendencia a que los cambien también para tener un terreno más parcial hacia los intereses, sobre todo de esta empresa productiva del gobierno que es la Comisión Federal de Electricidad? Pues yo creo que, digo, la CFE la verdad es que ya es muy de la corriente del gobierno actual y está muy alineada con la corriente del gobierno actual. Pero creo que, digo, como abogados, independientemente de que haya cambios en las instituciones de este tipo y que podríamos esperar que los hubiera, porque los ha habido durante todo el gobierno, el tiempo que lleva el gobierno en el poder, pues creo que como abogados lo que sí tenemos que asegurar a las empresas es que independientemente de la persona que ocupe la posición, pues hay un sistema de pesos y contrapesos en nuestro país que funciona, ¿no? Y tenemos que hacer valer la ley de cualquier manera. Entonces, independientemente de que haya cambios en COFESE, en CRE, en CFE, pues la ley y la constitución prevalece sobre todo, ¿no? Y eso es lo que nosotros como abogados pues siempre tenemos que defender, ¿no? Y de cualquier posición, ¿no? Tanto de si estamos representando al Estado o representando a privados, al final lo que tiene que prevalecer es la norma y la Carta Magna, que en este caso pues es la Constitución, ¿no? Y al final, si el Estado quiere hacer modificaciones porque cree que son en beneficio del país, se pueden hacer, pero nunca se puede ir en contra de la Constitución, ¿no? Ahora, ya estando prácticamente en la parte final del programa, yo quisiera preguntarte una reflexión casi final, además de lo que tú quieras agregar, de todos este tipo de entrevistas que se han producido en esta difícil etapa de la pandemia, de los tiempos del COVID-19, pues todos los fenómenos tienen alguna repercusión, alguna injerencia directa, indirecta,
todos son fenómenos que tienen que ver con la salud pública, con la economía en el caso, con lo social. ¿Cuál es, en tu concepto, la afectación, la derivación que este tema, que estos problemas pudieran tener en beneficio, en perjuicio hacia la población, que estamos en un estado tan complejo, tan difícil con la pandemia? ¿Cómo relacionarías este fenómeno con las dificultades que nos ha traído y nos sigue trayendo la pandemia, que por lo pronto, por lo que estamos viendo en los tiempos para que se pueda vacunar a la totalidad de la población de México, pues nos va a llevar todavía cuando menos 6 meses, si no es un poquito más, ¿no? ¿Cómo lo relacionarías, Gabriela? Pues creo que justo como lo mencioné en algún punto ya de la entrevista, pues esto se relaciona con la difícil situación en la que estamos inmersos de forma global, en el sentido de que, pues sí, lo hemos destacado, ¿no? Si la inversión se va, pues los trabajos se van y la reactivación económica se vuelve más difícil, ¿no? Independientemente de dónde sintamos el golpe de energía eléctrica, ya sean nuestros impuestos o nuestro recibo de luz. O sea, creo que sí se va a ver impactado el tema de los empleos y al perder la inversión pues va a hacer que la reactivación económica de nuestro país pues sea todavía más lenta. Y ahí, pues, o sea, creo que hay que apostar porque las cosas pues funcionen de la mejor forma y no lleguemos a un escenario tan negativo. ¿Y tú crees, como lo decía el premio Nobel Molina, que recién falleció, que en paz descanse, decía que si seguíamos con esta tendencia, pues además de incumplir con las tendencias contemporáneas en materia de medioambiental, pues que iba a afectar a la salud de los mexicanos, porque se iban a implementar el uso de combustibles fósiles y que parecería, eso lo decía él, que esta era una salida económica a los graves problemas que está teniendo Pemex, con que no puede sacar el diésel o los combustibles que tiene ahí de carácter, los fósiles, y que parecería que es una salida falsa que va a afectar la salud de la población. Y decía él que parte de la contaminación que tenemos en el Valle de México es porque en la refinería de Tula, que está aquí cerquita, unos cuantos kilómetros, pues había una gran contaminación porque se estaban utilizando estos combustibles fósiles, que son los que queremos sustituir con las energías renovables. Y con esto, bueno, te haría la pregunta pidiéndote una reflexión final para despedir el programa. Sí, bueno, no creo que los mexicanos pues tenemos que aferrarnos a la transición energética que se nos prometió y que ahora es una garantía constitucional para que justo no puedan pasar aquellos cambios constitucionales que atenten contra esa garantía. Y cualquier modificación en el sentido de que se incremente el uso de combustibles fósiles y no se pueda realizar la transición energética y no se cumplan las metas medioambientales, pues es contrario a esa garantía, ¿no? Esa garantía que todos los mexicanos tenemos y que al final pues se la prometimos a nuestros jóvenes, ¿no? Para que tengan al final un futuro viable. Pues Gabriela, te agradezco mucho tu participación y que hayas aceptado acompañarnos esta noche con este interesante tema tan actual. Gracias por todos estos conceptos, nos queda más claro, un tema polémico que todavía dejará mucho de qué hablar y todavía no sabemos cuál sea el destino de esta temática, de esta iniciativa. De verdad te lo aprecio mucho y aprovecho también para agradecerles que se hayan conectado con nosotros, a las más de 110 personas que han estado hoy siguiendo esta transmisión directamente desde esta nueva modalidad de Zoom, de comunicación digital, y a todas las personas que se nos han estado también conectando desde Facebook Live. Pues muchas gracias. Aquí una serie de saludos del Magistrado Hernández Fonseca, del Magistrado Napoleón Fillat, que nos siguen también habitualmente, cosa que les agradecemos. Nuestros amigos también siguen presentes de
de Michoacán, de Jalisco, de Puebla. Pues gracias. Algunas palabras finales. Gabriela Cosío Patiño, gracias de verdad. No sé si quieras despedirte con algún saludo. Sí, no, al contrario, pues muchas gracias a ti, Elías, por la invitación y muchas gracias a todos por la atención y por el espacio, ¿no? Bueno, pues no me queda más que despedirme a todos nuestros amigos. Buenas noches. Gracias por seguirnos y nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Hasta luego, que descansen. Buenas noches, hasta luego.